Hola, bienvenidos al primer módulo de la materia Generalidad 3D. En este módulo desarrollaremos los principios fundamentales y los conceptos fundamentales que veremos en el desarrollo de un trabajo práctico. Como pueden ver, los principios fundamentales que se desarrollan en el módulo número 1 de la materia Generalidad 3D, tenemos en la primera función a la interfaz de 3D Max. La interfaz de 3D Max es la principal herramienta que utilizaremos para desarrollar cada una de las etapas del proceso de producción de diseño 3D. Como pueden ver, tenemos herramientas importantes que vamos a tratar: las herramientas de navegación, las herramientas de transformación de objetos y las herramientas de selección. Esta clase de herramientas son las que utilizaremos a lo largo de todo el desarrollo del contenido de esta materia, y además veremos cada uno de los puntos que son importantes en cada uno de estos conceptos. Veremos, por ejemplo, el concepto de interfaz, la interfaz de 3D Max. La interfaz de 3D Max contiene todas las herramientas organizadas por grupos, por grupos de herramientas, como por ejemplo herramientas para modelar, herramientas para animar. Todas estas herramientas están organizadas en paneles, en barras, los cuales vamos a desarrollar. A continuación, también tenemos que tener en cuenta que la interfaz de 3D Max se organiza en tres grandes grupos: en paneles, en visores y en barras de herramientas. Estos tres tipos de elementos contienen y completan la interfaz de 3D Max. Los paneles cumplen la función de contenido de herramientas principales. Las barras tienen la función de mostrar de manera sintética cada una de las herramientas en base a la función que cumple cada una. Por ejemplo, herramientas para modelado, herramientas para animación. Y los visores cumplen la función de mostrarnos este espacio tridimensional en donde vamos a trabajar, en donde vamos a desarrollar cada una de las tareas dentro de 3D Max. Las herramientas de transformación son las que nos permiten generar cambios en los objetos. ¿De qué manera? Modificando su posición y su forma. Estas herramientas son paramétricas. Esto quiere decir que tienen parámetros o valores que pueden ser modificados durante el desarrollo de un proyecto, de un diseño, y de esta manera podemos crear diferentes objetos, podemos modificar su posición en referencia a otros elementos en la escena, y por lo tanto estas herramientas son muy importantes y utilizadas constantemente en el desarrollo del proyecto que estemos desarrollando. A continuación veremos el concepto de las herramientas de navegación. Las herramientas de navegación, como las herramientas de transformación, también son muy importantes, y en estas herramientas están contenidos los visores principales de la interfaz de 3D Max. Estos visores tienen la función de mostrarnos exactamente cómo se verá el diseño o el proyecto que estemos desarrollando a posterior. A través de las herramientas de navegación vamos a poder ver, por ejemplo, diferentes vistas o diferentes representaciones de estos objetos que estemos creando. Podemos tener representaciones que tienen que ver con vistas ortogonales, vistas superiores, vistas posteriores de los objetos. También tenemos un visor específico que se llama visor de perspectiva, en el cual se desarrollan y se visualiza el objeto tal cual lo veríamos en una situación real. Además, tenemos las herramientas de selección. Las herramientas de selección son las que utilizaremos constantemente para escoger los elementos o grupos de elementos de la escena. Estas herramientas se organizan de diferente manera. Podemos contener elementos a través de una selección, podemos seleccionar elementos a través de la utilización del mouse, la utilización puntual, haciendo clic sobre cada uno de estos, y veremos que existen diferentes tipos de selección también. Para dar un cierre de esto, necesitamos conocer que comprendemos entonces 4 conceptos principales en este módulo. Tenemos la interfaz de 3D Max como principal programa que desarrollaremos en Generalidad 3D. A través de la interfaz podemos elegir las herramientas de selección, las herramientas de navegación y las herramientas de transformación.
Estos tres grupos de herramientas las utilizaremos en la edición, en el modelado, en la animación, en cada una de las tareas que se desarrollan dentro del proceso de diseño 3D. Tenemos que saber también que a lo largo del práctico que desarrollaremos vamos a utilizar estas herramientas y vamos a tener que tener en cuenta que cada uno de los iconos y cada uno de los elementos que componen este grupo de herramientas son necesarias para realizar este trabajo práctico. Como podemos ver, cada una de estas herramientas, las herramientas de navegación, selección y transformación de objetos, están constantemente utilizadas y son realmente utilizadas en cada una de las etapas del proceso de producción. El proceso de producción donde se desarrolla el modelado, donde se desarrolla la animación, donde se desarrolla el texturizado. En cada una de estas etapas del proceso de producción también vamos a utilizar estos componentes y estos paquetes de herramientas. También tenemos que tener en cuenta que en la interfaz de 3D Max estos paquetes de herramientas, como por ejemplo las herramientas de transformación y las herramientas de selección, son constantes no solamente en 3D Max como programa reconocido a nivel mundial para el desarrollo de diseño 3D, sino también en otros programas, por ejemplo Cinema 4D, tenemos también el ejemplo de Blender, es una aplicación de uso gratuito que también contiene este tipo de interfaz en donde se desarrollan visores, donde se desarrollan herramientas que tienen que ver con la edición y donde se desarrollan herramientas también con la animación. Este tipo de paquetes de herramientas no solo es constante en 3D Max, sino que también se ven en otros programas que seguramente ustedes han podido apreciar o han visto que se utilizan en el área de diseño 3D. Las herramientas de navegación que comentamos son las de visores. Estos visores, como pudimos apreciar, son los que nos muestran el espacio tridimensional. Estos visores pueden configurarse no solamente para mostrar el espacio tridimensional de una manera sólida a través de colores sólidos, sino que también pueden configurarse para desarrollar estilos visuales. Estos estilos visuales forman parte de los visores. Estos estilos visuales forman parte de los visores y permiten generar diferentes clases de visualización. Por ejemplo, podemos a través de los visores generar una visualización con estilo carbonilla o con estilo de una paleta de colores como acuarelas. Este tipo de configuración también se incluye en los visores. Además, tenemos que tener en cuenta que las herramientas de navegación también incluyen las herramientas, por ejemplo, para realizar el zoom en la escena, herramientas de cámara que van a ser utilizadas en ejercicios posteriores. Pero para concentrarnos y para enfocarnos en lo que nos respecta en esta clase, vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar, en definitiva, con las principales herramientas de selección, que son selección por punto, selección por área y selección por nombre también de objetos. Además, vamos a trabajar con herramientas que tienen que ver con la transformación de objetos. Vamos a ver cómo rotar, cómo mover y cómo escalar los objetos. Y las herramientas de navegación a través del uso de los diferentes visores. Estos paquetes vamos a desarrollar a lo largo del trabajo práctico. Muy bien. En la situación problemática que veremos a continuación, se presenta un posible caso en donde podemos estar trabajando y donde vamos a poder desarrollar los conceptos vistos en este módulo, en el módulo 1. Vamos a tener en cuenta que en esta situación problemática formamos parte de un equipo de videojuegos, un estudio de videojuegos, en donde tenemos la función específica de ensamblar una escena. ¿Cómo es esto? ¿Qué es ensamblar una escena? El ensamble de una escena tiene que ver con la posición y la ubicación de objetos en el espacio tridimensional. Esta ubicación está contenida por parámetros, por funciones específicas que pueden ser solicitadas por un cliente o puede ser por un criterio propio que vamos a desarrollar también. En este caso específico de la situación problemática nos encontramos trabajando dentro de un grupo de modeladores, los cuales se encargan de diseñar cada figura geométrica en el espacio tridimensional, y vamos a tener la función de ensamblar esta escena, de unir estos elementos, de unir cada uno de los objetos que han creado los modeladores y generar
una escena, un nivel para este videojuego que se está realizando. Tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes para la realización de este trabajo práctico. El primero es que se nos otorga las coordenadas y la posición de los objetos. Eso es importante ya que para el ensamble de la escena necesitamos trabajar con las coordenadas de cada uno de los objetos para ubicarlo en el lugar específico que solicitan, en este caso, los diseñadores. También tenemos que tener en cuenta que vamos a ver cómo se realiza un ensamble. Vamos a ver que es necesario ubicar estos elementos a través de un color, a través de definir el nombre para cada objeto. Eso nos va a ayudar a identificar la zona y el lugar donde va ubicado cada uno. Y también tenemos que tener en cuenta que algunos de estos elementos que nos entrega el equipo de modeladores van a estar rotados o escalados en diferentes tamaños, en diferentes posiciones, por lo cual vamos a tener que realizar transformaciones en los objetos a través de las herramientas de transformación para poder llegar a lo que nos solicitan el grupo de diseñadores. Tenemos que ver que en la imagen que nos otorga el equipo de diseñadores hay objetos ubicados en posiciones específicas sobre una base. Esta base tiene una trama, tiene una cuadrícula marcada que va a ser muy importante para resolver este ejercicio, ya que a través de las coordenadas que posee, como podemos apreciar coordenadas en X y en Y, vamos a poder ubicar los elementos dentro de la escena. Tenemos que tener en cuenta que cada tramo o cada módulo de esta base corresponde a 10 unidades. Este dato es importante para realizar luego los ejercicios teniendo en cuenta los datos que nos otorga el equipo de diseñadores. Tengamos en cuenta que la imagen que se presenta a continuación es el resultado final que esperan los diseñadores que podamos concluir. Este tipo de ensamble tiene la función de instruir y dar cada una de las herramientas que estuvimos desarrollando, las herramientas de transformación, edición y selección. Vamos a poder aplicarlas en este ensamble y el resultado final es algo muy próximo a lo que vemos en la imagen. Además, vamos a desarrollar ahora el desarrollo de las actividades presentadas para este trabajo práctico. Como primera actividad se nos presenta el siguiente enunciado. ¿Cómo se podrían seleccionar los arcos azules sin utilizar la selección directa? Los arcos azules. Estos arcos son uno de los elementos presentes en la escena y antes que nada debemos identificarlos y ver cuáles son las coordenadas que poseen. Tenemos que tener en cuenta que la selección también se realiza de diferentes formas, hay diferentes tipos de selección. Entonces la pregunta se basa en qué tipo de selección podemos realizar a través de estos arcos. ¿Qué tipo de selección podríamos realizar para seleccionar estos arcos solamente en la escena sin seleccionar los demás objetos que conforman el ensamble? La siguiente actividad nos plantea el siguiente enunciado. ¿Cuáles son las herramientas útiles para realizar la tarea y los pasos mínimos necesarios para terminar la escena? ¿Cuáles son las herramientas útiles y los pasos necesarios para terminar la escena? Bien, tenemos que considerar las herramientas que estamos realizando, que estamos viendo en este módulo. ¿Cuáles serían ese grupo de herramientas o qué herramientas específicas se necesitan para realizar un ensamble, realizar los movimientos, realizar las rotaciones, realizar cada una de las tareas que tenemos que ver al momento de realizar el ensamble? Y a su vez tenemos que considerar, como dice el enunciado, los pasos mínimos. ¿Qué pasos podríamos tomar para resolver esto de manera práctica? Resolver cada una de las actividades de manera práctica. En este caso, ¿qué pasos deberíamos tomar para realizar el ensamble completo? Moviendo los objetos, rotando. Cada uno de esos pasos pueden ser muchos, pero tratando siempre de identificar los pasos mínimos para poder llegar a la resolución del ensamble. La siguiente actividad plantea ¿cuáles son los visores que se podrían utilizar para verificar si algún elemento está flotando sobre la base y poder acomodarlo? Bien, la actividad plantea cuáles podrían ser los visores que podríamos utilizar para visualizar dentro del espacio tridimensional de 3D Max qué objeto está flotando o qué objeto posiblemente esté flotando sobre la escena.
Estos visores, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de visores y tenemos que analizar qué clase de visor o qué visor dentro de la interfaz de 3D Max podría ser útil para poder visualizar si este elemento se encuentra sobre la escena. Se recomienda que podamos visualizarlo a través de una función, como por ejemplo una vista ortogonal. Esto ustedes tienen que verificar si es realmente así, si esta operación ayuda al proceso o si realmente es necesario otro visor. Y tenemos que ver también cómo podemos acomodar este visor. El enunciado plantea cómo podemos acomodarlo, a través de qué herramientas podemos acomodar si algún elemento se encuentra sobre la base, qué herramientas podemos utilizar para acomodarlo en el lugar correcto. La siguiente actividad plantea qué elemento se encuentra centrado en los ejes de coordenadas a través de los datos que suministran los diseñadores y cómo es posible ajustar las coordenadas de los demás objetos. Bien, ¿qué elemento se encuentra centrado en los ejes? En este caso tendríamos que ir al contenido que nos otorgan los diseñadores, a cada uno de los datos que nos otorgan los diseñadores. En este punto vamos a encontrar que cada uno de los objetos en la escena poseen coordenadas específicas. Estas coordenadas fueron otorgadas por los diseñadores. Y es nuestra función, a través de estas coordenadas, poder ubicar cada uno de los elementos en la escena. ¿De qué manera? ¿Dónde? Esto es lo que se plantea. ¿A través de qué manera podemos realizar la carga de datos al software para poder ubicar cada uno de estos elementos en la escena? A su vez, ¿cómo podemos ajustar las coordenadas de los objetos que ya están en la escena? Por ejemplo, ¿cómo podemos ajustar las coordenadas de un elemento que se encuentra suspendido o que se encuentra a una cierta distancia de la base? ¿Cómo podemos ubicarlo sobre la base? Estas son las cuestiones y las preguntas que se plantean en este enunciado. En este punto ya pudimos apreciar los diferentes conceptos que se desarrollan en el módulo, en el primer módulo, y también ya pudimos ver las actividades a realizar. Estas preguntas y estas diferentes actividades que tienen que ver con el desarrollo de las herramientas que vamos a adquirir y los conceptos que vamos a aplicar en el desarrollo del trabajo práctico. A continuación, damos un tiempo, damos un receso para que ustedes puedan apreciar y puedan leer con detenimiento cada actividad y puedan realizar este trabajo en forma grupal. En lo posible, les invito a que se sumen junto a sus compañeros para realizar cada una de estas actividades.
Bien, luego de este tiempo que nos tomamos para realizar cada una de las actividades y ver las cuestiones que se involucran, las herramientas, la forma de resolver cada uno de los puntos, vamos a proceder a la resolución de cada uno de estos puntos. Vamos a recordar la actividad número 1 que planteaba cómo se podrían seleccionar los arcos azules sin utilizar la selección directa. Bien, existen diferentes maneras de realizar la selección sin utilizar específicamente la selección directa. Dependiendo de cada caso y dependiendo de la escena que tengamos que armar, vamos a utilizar una u otra opción. Por eso es necesario ver cuestiones como, por ejemplo, si la escena que estamos realizando hay muchos elementos en la escena, en donde se dificulta la selección, o si es una escena mucho más simple, en donde la selección puede realizarse, por ejemplo, con una selección por área o crossing. Este tipo de selección es la que posibilita el uso de otras herramientas que exceden a la selección directa. En nuestro caso, una de las opciones es esta, la selección por área o selección crossing, que se denomina así. A través también de esta selección podemos arrastrar con el puntero del mouse un área específica de la pantalla, un área específica de la escena, y podemos seleccionar diferentes elementos en la escena comprendidos en esta área. Tenemos que tener en cuenta que la selección por área tiene que ser minuciosa. Cuando tenemos muchos elementos en la escena, se complica a la hora de seleccionar objetos específicos. Por eso otro tipo de herramienta que ayuda en este caso cuando hay muchos elementos que componen la escena es la selección por nombre. La selección por nombre es una de las herramientas que se encuentran sobre la barra de herramientas principal, y esta selección permite, al aplicarla, permite disponer una lista completa de todos los elementos que conforman la escena. Todos los elementos que estén dentro de la escena y que hayan sido creados van a aparecer en esta lista. Y cada uno de estos elementos posee un nombre propio. Una manera práctica de poder visualizar los elementos de manera rápida es, en el momento de crear los objetos, aplicarles un nombre específico o un número específico. De esta manera, al momento de buscarlo, al elemento, se nos va a hacer mucho más sencillo la localización del mismo. Es importante saber que la selección por nombre también tiene como objetivo seleccionar grupos de elementos, no solamente elementos individuales, sino podemos seleccionar grupos de elementos que hayamos creado con anterioridad. De esta manera vemos que hay varias maneras de resolver la selección de un objeto, y tiene que ver también con la escena, con el entorno, no solamente con el objeto específico. La selección directa es muy útil y acompañado de la selección sostenida a través de la tecla control, son maneras útiles y rápidas de seleccionar, pero cuando tenemos muchos elementos en la escena conviene utilizar la selección por nombre. Bueno, a continuación vamos a ver la resolución de la actividad número 2. La actividad número 2 plantea cuáles son las herramientas útiles para realizar la tarea y los pasos mínimos necesarios para terminar la escena. ¿Cuáles serían las herramientas útiles para realizar todo el ensamble de la escena y los pasos mínimos? Bien, ¿cuáles serían estas herramientas? Estas herramientas tienen que ver con lo que ya estuvimos hablando con respecto a la transformación, navegación y selección. Veremos que, por ejemplo, las herramientas que vamos a utilizar son mover, rotar, escalar, y a su vez en las herramientas de selección que vamos a utilizar también serían las herramientas que acabamos de mencionar: selección por nombre, selección sostenida, selección por área. Estas herramientas van a ser utilizadas al momento del ensamble. Otro panel o otro elemento importante para realizar el ensamble es el panel de coordenadas. El panel de coordenadas es un panel que permite especificar y dar los datos al comando, al software. Permite cargar los datos que nos otorgó el grupo de diseñadores. Nos permite cargar estos datos de coordenadas. Las coordenadas de cada objeto pueden ser cargadas en el panel de coordenadas inferior. Este panel consta de los tres ejes principales, X, Z, Y, en los cuales vamos a poder cargar los datos, y al momento de cargarlos el objeto va a tomar esa posición específica. Este panel va a ser utilizado en la resolución
de la actividad y en la resolución del ensamble. A su vez también se plantea cuáles son los pasos mínimos para la resolución del problema. Como mencionamos también, la resolución del problema va acompañado de las características del mismo. Tenemos que tener en cuenta si es una escena compleja, si es una escena que contiene muchos elementos. Los pasos van a ser distintos y a su vez los pasos que tal vez ustedes pudieron localizar o pudieron ver, seguramente también se aplican a esto. En este caso vamos a mostrar los pasos ideales o los pasos mínimos que podrían llegar a utilizarse. El primer paso es identificar los objetos que necesitan ser transformados. Esto quiere decir los objetos que poseían una rotación distinta o poseían una escala diferente en la escena. Estos elementos vamos a tener que modificarlos primero, por lo cual lo que vamos a hacer primeramente va a ser localizarlos en la escena y ver que estos elementos van a necesitar una transformación a través de las herramientas de transformación, mover, rotar, escalar. También otro paso, y es uno de los pasos principales, es seleccionar cada objeto y ajustar la posición en el panel de coordenadas, en el panel que vimos, que recién estuvimos mencionando. Este panel nos va a permitir ubicar cada uno de los objetos en el lugar específico para poder realizar el ensamble. Básicamente este ejercicio nos ayuda a conocer la interfaz de 3D Max, a conocer las herramientas principales y a ver que el desarrollo de las coordenadas y el desarrollo de los parámetros que se aplican en este punto son importantes para ubicar en un lugar específico los modelos. Esto es muy utilizado en carreras como arquitectura, en donde la medida y el posicionamiento de cada objeto es importante. Cada objeto contiene una medida que debe ser respetada y a la hora de diseño se tiene muy en cuenta. A continuación vamos a ver la siguiente actividad, la actividad número 3, la resolución de la actividad número 3. Vamos a releer la actividad la cual planteaba cuáles son los visores que se podrían utilizar para verificar si algún elemento está flotando sobre la escena y poder acomodarlo. Bueno, para la resolución de esta actividad tenemos que tener en cuenta el tipo de visor que nos puede llegar a servir. Si consideramos que un elemento está flotando, vamos a suponer que su variable o su parámetro que cambió es el del eje Z, por lo cual es la altura. Y para ver para poder visualizar uno de los elementos en esta posición, vamos a utilizar los paneles laterales, los paneles ortogonales. En este caso, 3D Max consta del visor frontal, el visor posterior, el visor izquierdo y el visor derecho. Estos visores nos van a ayudar a poder visualizar el elemento que se encuentre en suspensión, el elemento que se encuentre sobre la base. Tenemos que tener en cuenta que esto es algo que no amerita cierto grado de definición. Esto es una manera visual de poder detectar el elemento que está flotando, pero si nosotros necesitamos especificar los parámetros, especificar cuánto es lo que varía el elemento y cuánto es lo que está flotando, tenemos que tener en cuenta las coordenadas. Siempre referirnos a las coordenadas del objeto. Esto es muy importante, ya que las coordenadas nos van a ayudar a posicionar en un lugar específico los elementos. Y generalmente cuando este tipo de trabajo se pasa a una etapa posterior, ya sea en animación o en texturizado, muchos de estos detalles se tienen en cuenta. Muchos de estos detalles mínimos, como la posición de un objeto, se tienen en cuenta, ya que puede suponer que algún tipo de iluminación después no pueda ser visualizada, ya que hay una mínima luz o una mínima franja de luz que atraviesa un objeto al no estar apoyado en un lugar específico. También tiene que ver con las texturas. Cuando se superponen objetos puede pasar también que al momento de renderizar estos elementos, las texturas no salgan como esperamos. Estos puntos son muy importantes, por lo cual las coordenadas de los objetos y utilizar el panel de coordenadas es muy importante para ubicar los elementos y que en etapas posteriores las personas que trabajen en animación, en renderizado, en iluminación, tengan un trabajo y tengan un modelo que les pueda servir de manera óptima para su trabajo. Tenemos que tener en cuenta que los visores también se pueden configurar. Cada uno de los visores que podemos ver en la interfaz de 3D Max puede cambiarse y podemos apreciar que, además de tener el visor de perspectiva, podemos configurar cada uno de estos visores para ver situaciones específicas de la escena.
Los visores tienen una propiedad importante que tiene que ver con el refresco de la imagen constante, el refresco. Esto quiere decir que la imagen, una vez que los modelos se modifican en uno de los visores, se modifican la posición, en los demás visores sucede lo mismo. La posición de los elementos también cambia, de manera que podamos apreciar el objeto en sus 3 dimensiones y en cada una de sus caras de manera real, en tiempo real, cómo son los cambios y cómo se modifican esos cambios. Bueno, como cierre de esto, los elementos y los visores que vamos a utilizar son los ortogonales. Esta es una manera rápida de poder visualizar el problema, pero siempre tengan en cuenta que las coordenadas son lo que definen realmente la posición del objeto. Vamos a ver la siguiente actividad, la resolución de la actividad número 4, que plantea qué elemento se encuentra centrado en los ejes de coordenadas a través de los datos que suministran los diseñadores y cómo es posible ajustar las coordenadas de los demás objetos. Bien, al momento de realizar esta actividad nos plantea qué elementos se encuentra centrado en el objeto. Para poder resolver esta actividad tenemos que recurrir a los datos que nos proporcionaron los diseñadores. Dentro de los datos que nos otorgaron los diseñadores, vamos a ver que las coordenadas corresponden a la figura del puente, que es la figura E. Esta figura posee las coordenadas X, Y y Z en valor 0. Esto quiere decir que el objeto se encuentra en la posición central del espacio tridimensional. Por lo cual, este es el elemento que se encuentra centrado en el objeto. El puente, que posee 3 coordenadas, al igual que todos los elementos en la escena, también puede ser modificado. Y tenemos que tener en cuenta que la posición para resolver y para poder guiar a los demás elementos al lugar donde deben estar, debe darse a través del panel de coordenadas. A través del panel de coordenadas vamos a poder aplicar las coordenadas en cada uno de los elementos. Estas coordenadas que son proporcionadas por el grupo de diseñadores, vamos a cargarlas a través del panel de coordenadas y de esta manera vamos a poder posicionar los elementos en la escena para realizar el ensamble que se propone. Bien, a través de las actividades que desarrollamos, pudimos ver que la resolución de un ensamble no es complicado en sí, sino al utilizar las herramientas, por ejemplo, las coordenadas, las herramientas de selección, la actividad se realiza de manera fluida. Si poseemos los datos que nos otorgaron los diseñadores, la resolución es mucho más sencilla. Y a continuación vamos a plantear algunos de los ejercicios para el trabajo práctico. El primer ejercicio plantea ¿qué se debe utilizar para verificar que los objetos de la escena se encuentren exactamente centrados? ¿Qué debemos verificar para que los objetos en la escena se encuentren realmente centrados? Vamos a ver las opciones. La opción A dice el visor superior y el sistema de coordenadas. La opción B, la herramienta de selección directa y mover. La opción C, la tecla F3 para centrar objetos y el visor superior. La opción D, el panel de comandos y el panel motion. La opción E, el visor perspectiva y la herramienta mover. Bien, ¿qué debemos utilizar para verificar si los objetos de la escena se encuentran exactamente centrados? Tenemos que, por ejemplo, la opción C, la tecla F3, utilizada para centrar objetos y el visor superior, no es la tecla correcta. Esta tecla sirve para otra función dentro de 3D Max. El panel de comandos en la opción D, por ejemplo, que plantea el panel de comandos y el panel motion. Estos paneles nos permitirán realizar la verificación de los objetos en la escena a través del panel de comandos. No es lo correcto tampoco. La opción E, el visor perspectiva y la herramienta mover. El visor perspectiva. A través del visor perspectiva realizamos funciones de selección y de visualización de escenas, pero no nos van a poder servir para verificar si los objetos se encuentran realmente centrados, como pudimos mencionar anteriormente. La opción correcta dentro de las que nos quedan es la opción A. La opción A, que dice el visor superior y el sistema de coordenadas.
El visor superior cumple la función primaria con la cual podemos desarrollar a simple vista dónde está ubicado cada objeto, pero para poder llegar a especificar si un elemento se encuentra en un lugar específico, y en este caso centrado en la escena, tenemos que utilizar la herramienta de coordenadas, el sistema de coordenadas. El panel de coordenadas es el que compone la herramienta principal para poder centrar un elemento en la escena. Por lo tanto, la opción A es la correcta, el visor superior y el sistema de coordenadas. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 plantea: si escalas la figura H, que en este caso corresponde a la base de la escena, desde su centro, si escalas la figura H desde su centro para ampliarla, sus coordenadas, ¿cuáles serán? Bien, ¿qué pasa con estas coordenadas? Vamos a ver las opciones. La opción A, se mantienen constantes en los tres ejes. La opción B, se mantienen constantes en los ejes X e Y, pero cambian el eje Z. La opción C, se mantienen constantes en los ejes Z e Y, pero cambia en el eje X. La opción D, se modifican en los tres ejes. Y la opción E, se modifican en los ejes X e Y. Bien, vamos a analizar cuál será la opción correcta para este ejercicio. Tenemos que ver que la figura H corresponde a la base de los objetos, esta base que posee una cuadrícula. Bien, vamos a ver que, por ejemplo, la opción D, se modifican en los tres ejes, es una opción que plantea que al ampliar la escala, este se va a modificar no solo en una posición, sino en los tres. Esta opción es incorrecta, ya que al ampliar la escala del objeto se mantiene este juego y esta posición sobre la escena. Entonces esta opción no corresponde a lo mismo que la opción X e Y, la opción E, perdón, en donde se plantea que solo el objeto se mueve en los ejes X e Y. Esta opción es incorrecta, ya que al modificar la escala de un objeto, solo se modifica la estructura interna del objeto y la forma externa, pero no modifica la posición. Por lo cual, tenemos que, dentro de todas las opciones, la opción válida es la opción A, la cual plantea que los objetos se mantienen constantes en los tres ejes. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura, el objeto que sea modificado en su escala, va a mantener estos parámetros, va a mantener las coordenadas específicas. Y vamos a ver que, a pesar de modificar la escala, el objeto mantiene estas coordenadas. Esto es importante, ya que, por ejemplo, en la utilización de escenas donde hay muchos elementos, es importante mantener las coordenadas de cada uno de los elementos. En este caso, el ensamble contiene algunos elementos que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, el puente, que se encontraba centrado en la escena, puede llegar a modificarse en su escala y aún así va a mantener su posición original. Bueno, a su vez vamos a ver qué plantea el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice: si los diseñadores encargaran que los objetos arco final e inicio fueran el doble de su tamaño exacto, ¿cuál sería el parámetro que se utilizaría para transformar su escala al tamaño requerido? ¿Cuál sería el parámetro que utilizaríamos para modificar la escala a lo que nos están pidiendo los diseñadores, que es llevar al objeto al doble de su tamaño? Vamos a leer las opciones. En la opción A se plantea 150, el parámetro 150. La opción B, 50. La opción C, 2. La opción D, 200. Y la opción E, 10. Estos valores son los cuales se aplican en los parámetros de la escala. Cuando utilizamos la herramienta escala en los objetos, podemos aplicar estos valores, cada uno de estos valores. Pero el resultado varía con respecto al valor que apliquemos, obviamente. Vamos a ver entonces cuál podría ser la opción correcta para doblegar el tamaño del objeto, llevar al objeto al doble de su tamaño. La opción A plantea 150. Al momento de ver cuál es la resolución y cuál es la escala de un objeto, tenemos que considerar que el parámetro 100 que viene por predefinido, corresponde al tamaño total del objeto. Entonces, si aplicamos un valor, por ejemplo, con la opción A que plantea 150, el objeto no va a llegar al doble de su tamaño. Va a ampliarse, pero no va a llegar a ser el doble. Lo mismo pasa si aplicamos el valor de la opción B, que es 50.
Si consideramos que 100 es el valor del objeto original, 50 va a producir que esto se reduzca, que el objeto reduzca su tamaño en vez de ampliar. La opción C sucede lo mismo, por lo cual el objeto se va a reducir ampliamente. Y entonces nos queda la opción E y la opción D. Dentro de estas dos opciones, la correcta es la opción D, la que plantea 200. El valor 200 dentro de los parámetros va a llevar al objeto a doblegar su tamaño, a duplicar su tamaño y va a ser un valor exacto. De esta manera vamos a dar un cierre a esta clase, vamos a repasar los conceptos que adquirimos durante el desarrollo del primer trabajo práctico. Tenemos que recordar entonces el trabajo con la interfaz de 3D Max, es uno de los puntos importantes, uno de los puntos principales. El desarrollo también de las herramientas que conforman la interfaz, que son tres grupos principales, son las herramientas de selección, que vimos las diferentes formas de seleccionar un objeto, las herramientas de transformación, que tienen que ver con la posición y las diferentes formas de modificar un objeto en rotación y en escala, y las herramientas de navegación, las cuales componen los visores que podemos modificar y podemos configurar para desarrollar cualquier trabajo, no solamente este. De esta manera tenemos los principios generales que conforman este módulo, la interfaz y las herramientas de selección, navegación y transformación.